a lo que nos convoca. Yo no sé si a usted le gusta estar en casa. ¿Le gusta estar en casa? A mí me encanta estar en casa. El hecho de poder llegar y estar ahí sin que nadie te moleste, relajarte, ¿cierto? Más cuando está ahí lloviendo, ¿cierto? Y el agua te invita a poder estar ahí en la camita viendo una película con la esposa, con los hijos. Algunos se animan a hacer sopaipilla, ¿cierto? Y estar en la casa es algo gratificante. Así también cuando uno está trabajando o con un activismo allí, laburando, lo único que uno quiere llegar o hacer es estar ahí en casa descansando, ¿cierto? Es algo que no tiene precio. Bueno, cuando nosotros hablamos un poquito en cuanto a lo que es la palabra casa, me llama a mí también y me convoca a pensar en un hogar, ¿cierto? El hecho de que en la casa uno se desarrolla para en la formación de la familia. Pero sabe que también en la palabra de nuestro Dios sale más de 2000 veces la palabra casa. Vamos ahí a proyectarlo para que usted también lo vea ahí en pantalla. Sale más de 2000 veces la palabra casa. En la versión Reina Valera, 1960, aparece aproximadamente 2078 veces. En la nueva versión internacional, alrededor de 1800 veces, ya que algunas expresiones cambian según la traducción. Por lo tanto, la palabra casa puede referirse, usted tiene ahí en pantalla, en primer lugar, a algo físico, ¿cierto? La casa física, edificio donde vive una persona o familia. Usted lo puede ver ahí en Génesis capítulo 19, versículo 3. También, en segundo lugar, lo tiene ahí en pantalla, la casa como linaje o familia. Por ejemplo, la casa de David se refiere a sus descendientes. Ahí lo tiene el pasaje en 2 Samuel capítulo 7, versículo 11 al 16. O cuando Josué proclamó delante de todo el pueblo de Israel, yo y mi casa serviremos a Jehová. Por lo tanto, ahí lo enlaza a la familia. En tercer lugar, usted lo puede también ver allí en pantalla, que se refiere a la casa de Dios, hablando del templo o el tabernáculo. Como en mi casa será llamada casa de oración. Ahí lo tienen los pasajes ahí en la pantalla. Y en cuarto lugar, usted lo puede también mencionar o ver dentro de lo que es la palabra de Dios, casa como nación o pueblo. Como allí hace referencia Éxodo 16:31, Hebreos 8, versículo 10 y Mateo 10:6. La casa de Israel. Por lo tanto, quiero invitarlo que usted me acompañe a poder estar yendo a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y vamos a orar a Dios para que Él pueda hablarnos a través de su palabra y que podamos disponer nuestro corazón y nuestra atención a lo que Él nos quiere decir en esta tarde. Les invito a cerrar sus ojos, inclinar su cabeza. Vamos a orar. Padre del cielo, gracias porque usted nos permite poder estar acá en su casa de adoración y de oración. Gracias, Señor, por la iglesia de Beck. Gracias, Señor, por los hermanos, por sus hijos acá en este lugar. Gracias por los jóvenes. Gracias por sus siervos, los líderes. Gracias, Padre, por su corazón. Oramos, Señor, porque queremos escuchar su voz en esta tarde. Saca toda cosa que nos quiere desconcentrar, que nos quiere sacar de acá. Ayúdanos a estar atentos, porque es su voz la que se abre. Es su voz la que nosotros proclamamos. Oramos, Señor, para que usted pueda hablar a cada corazón que está representado acá. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y vamos a dar lectura ahí a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 1 en adelante, dice así la palabra de Dios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro,
y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Versículo 5, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Un relato estremecedor, impactante. Cuando nosotros pensamos en la elección de los 12 discípulos. La elección de los 12 discípulos. Cuando nosotros pensamos un poco en el Evangelio de Mateo, pensamos que es el Evangelio y creemos que es el Evangelio del reino. Mateo quiso proyectar sus escritos hablando y proyectando a Cristo como rey de los judíos. Usted va a encontrar la frase arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado aproximadamente 33 veces en el libro de Mateo. En el Evangelio de Mateo, usted puede ver que desde su inicio, capítulo 1, Mateo habla de su genealogía y también quiere evidenciar el linaje de la realeza de Cristo, hablando del rey David, viniendo de su padre José. Y usted me dice, pero hermano, Gonzalo, ¿cómo viene de José si directamente José no es su padre? Sino, ¿quién es el padre de Cristo? Dios, ¿cierto? Y usted me dice, ¿cómo va a ser parte de un linaje si viene engendrado por el Espíritu Santo y es algo espiritual lo que está sucediendo, una concesión espiritual? Lo que pasa es que cuando usted ve el matrimonio de José y María, usted tiene que ver que ahí también algo que pasa es legalidad. Y legalmente, ya allí Jesucristo, por medio de José, ya tiene esa herencia y la descendencia de la realeza por medio de lo que es el linaje de David. Por lo tanto, usted va a ver todo el libro, todo el Evangelio de Mateo, que va a proyectar Mateo la realeza de Cristo, que Cristo vino a establecer su reino. Vino a establecer su reino. Ahora, para poder hacer la tarea y poder proclamar el reino de los cielos, Él tuvo que armar su equipo. Y allí usted puede ver que empezó a hacer su tarea. Comenzó aproximadamente a la edad de 30 años su ministerio. Usted puede ver allí avanzando en los capítulos que ahí avanza y se encuentra con capítulo 4 y empieza a encontrarse con Pedro y Andrés. También con Jacobo, estaban pescando, los llama y dice, dejando las redes, le siguieron. Y usted empieza a ver todo el relato que empieza a llamar a hombres y a mujeres para que sean parte de sus seguidores. Pero usted va a ver allí que en un momento el Señor se detiene y pasa toda la noche orando porque tenía que elegir a 12. A 12. Y usted se preguntará, ¿por qué 12? Sabe que si usted investiga en cuanto a la simbología o en cuanto a los números bíblicamente, usted va a encontrar que el número 12 le va a hablar de una organización y un orden perfecto. Una autoridad divina, plenitud, totalidad y unidad. Eso es lo que simboliza el número 12 en la Biblia. Por lo tanto, usted va a encontrar las 12 tribus de Israel, los 12 patriarcas, 12 piedras en el pectoral del sumo sacerdote, 12 panes en la mesa de la propiciación, 12 discípulos, 12 setas sobrantes, 12 puertas en la Nueva Jerusalén, 12 estrellas en la corona de la mujer, allí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. El número 12 me habla de plenitud, de una organización, un orden perfecto. Por lo tanto, era necesario solamente 12. Para que Cristo empezara a hacer la tarea. Ahora, cuando vemos el relato, usted puede ver allí
que el Señor Jesucristo tenía allí en su corazón una prontitud y una prioridad. Claro, en el corazón de Cristo estaban todos, sí, estaba el mundo entero. Pero Cristo vino a establecer su reino. Vino a establecer su reino. Vino a gobernar. Usted puede ver allí en capítulo 5 el Sermón del Monte. Los principios, la base de su gobierno. Él quería reinar. Su deseo era reinar en Israel. Y cuando usted puede ver esto, lo puede ahí enlazar en el capítulo 10, versículo 5. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, les quiso decir a sus discípulos: muchachos, empiecen por casa. No empiecen por el mundo. Empiecen por casa. Y sabe, querido hermano, que muchas veces nosotros cuando pensamos en las misiones, siempre proyectamos la misión hacia afuera y no hacia adentro. Y sabe que usted puede ver aquí 3 aspectos que el Señor Jesucristo va a enseñar en la misión de los 12. Usted puede remarcar esa frase en ese versículo clave, versículo 6. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 3 aspectos de la misión de los 12 discípulos. La tarea de los apóstoles en la evangelización y su enfoque en el pueblo de Israel. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito de los 12 discípulos y su misión. Elegidos por Jesús. Usted puede estar allí, usted puede acompañarme, a Marcos capítulo 3. Nuestro hermano Claudio también ahí hizo mención del pasaje, y vamos a volverlo a leer un poquito para poder dar énfasis a lo que estamos hablando. Marcos capítulo 3, versos 13 y 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12, ¿con qué propósito? Primer propósito, para que estuviesen con él, y el segundo propósito, ¿para qué? Enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar. Aparte de su elección, de su llamado, les dio propósitos. Y el primero de ellos, querido hermano, es para que estuviesen con él. ¿Sabe, querido hermano, la realidad de hoy en día de los discípulos que Dios ha podido salir al encuentro y ha querido relacionarse y formar una comunión? Muchos de ellos no quieren esa comunión, no quieren esa relación. Porque en esa relación de padre e hijo pasan cosas. Hay cosas que el padre va a querer arreglar. Hay cosas que el padre va a querer que el hijo mejore. Esa relación de padre e hijo es una relación tan hermosa que yo puedo evidenciar hoy con mis hijos. ¿Sabe que Dios es un Dios de amor y quiso relacionarse en primer lugar con sus discípulos? Para que estuviesen con él, para que los conocieran. Porque sabe, querido hermano, muchas veces nosotros queremos hablar de Cristo sin primeramente haber hablado con él. Queremos predicar, queremos hablar, queremos dar a conocer a alguien que no conocemos. ¿Cuánto tiempo hemos pasado conociendo a Cristo para hablar de Cristo? La clave de la elección y de su llamamiento de los discípulos fue que estuviesen con él, para que lo conocieran, para que conocieran el plan, la tarea, la misión y lo que iban a pasar. Pero también, en segundo lugar, para enviarlos a predicar. Porque usted puede ver aquí una convocación. Usted puede ver acá también una elección, pero luego de esa elección usted va a ver también allí un entrenamiento, porque él quiso relacionarse en comunión. Pero en tercer lugar, no solamente en comunión, sino también en una encomendación, para hablar así de la gran comisión. Quiere decir, en otras palabras,
Fueron convocados por Jesús para tener comunión y ser comisionados por Él. De otra forma, no pudieron salir en comisión, sin primeramente no haber pasado tiempo con Él. ¿Sabe, querido hermano? Muchas veces tenemos un concepto errado de las misiones y de lo que Cristo quiere con la predicación del Evangelio. Pensamos que cualquiera puede hacerlo. ¿Y sabe qué? Para hablar de Cristo, primeramente tenemos que hablar con Cristo, tener comunión con Él. Capaz que ya ha sido convocado, pero Dios quiere ahora tener comunión con usted y conmigo. Y luego de esa comunión de amor y de amistad, en esa relación social con el cielo, Dios nos va a llamar para ser comisionados. Ahora, usted va a ver que también esto no es que se puede pasar por alto. Usted va a ver allí la elección de los 12. Vamos a avanzar un poquito. Y vamos a analizar un poquito lo que es en sí los versículos de Mateo capítulo 10. Versículo 1 dice ahí, Jesús llama y reúne a sus 12 discípulos para estar con Él y para enviarlos a predicar, otorgándoles autoridad sobre los espíritus inmundos y para sanar enfermedades. Usted ve, versículos 2 al 4, se presenta la lista de los 12 discípulos, resaltando su diversidad y la importancia de cada uno en la misión, incluso el traidor. Versículo 5, Jesús envía a los discípulos, les da instrucciones, les señala hacia dónde no y sí ir. Específicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, enfocando su misión en su comunidad inmediata. Verso 6, se subraya la importancia de dirigirse a los israelitas, enfatizando la misión prioritaria hacia su pueblo. Versículo 7, los discípulos son instruidos a predicar que el reino de los cielos se ha acercado, un mensaje central hacia el pueblo de Israel. Jesús venía a establecer su reino, un reino que fue ofrecido y a la vez rechazado. Y terminamos con versículo 8. Se les instruye a sanar, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios, demostrando el poder de Dios a través de ellos. ¿Sabe, querido hermano? Los 3 aspectos de la misión de los 12 discípulos comienzan con el primero. El primer aspecto que vemos acá en este pasaje es que Jesús le dio instrucciones. Le dio instrucciones. Y las instrucciones fueron específicas, versículo 5. Acá, ¿sabe lo primero que vamos a encontrar en los discípulos? Que para ser discípulo hay que aprender la sumisión. Si yo no tengo a Cristo como Señor de mi vida, es muy poco probable que yo haga la obra de Cristo. Si Cristo es solamente mi Salvador y lo tengo a mi beneficio propio para poder tener esa seguridad que si me llega a pasar algo, poder ir al cielo porque es mi Salvador, muchas veces perdemos los beneficios y las bendiciones de tenerlo como Señor, como amo, como Rey. Y los discípulos tuvieron que aprender primeramente su misión. Tuvieron que aprender a acatar órdenes. ¿Sabe que usted puede ver allí? Nota importante. ¿Tuvieron que aprender a escuchar o tuvieron que escuchar antes que actuar? ¿Sabe, querido hermano? Muchas veces como discípulos nosotros queremos ir por delante de Jesús, diciéndole lo que Él tiene que hacer a favor de nosotros. Y muchas veces han salido evangelios falsos, apóstatas, que no son de Dios, que Cristo no está allí. Como por ejemplo el evangelio de la prosperidad. Evangelios que le quieren decir a Dios lo que tiene que hacer, que lo usan como medio y no como fin.
para fines personales. Y quieren estar delante de Cristo y no atrás de Él. ¿Sabe qué? Lo primero que tuvieron que aprender los 12 fue sumisión, acatar órdenes. Usted puede ver ahí instrucción. ¿Qué quiere decir en griego? Parangelo, que quiere decir imponer, anunciar, dar. Quiere decir, en otras palabras, transmitir, anunciar o imponer un mensaje. Jesús, ¿qué les transmitió? ¿Qué les quiso imponer? En primer lugar, por caminos de gentiles no vayáis. Todo aquel que no era judío, era de diferentes razas, es un gentil. Y usted me dice, pero hermano Gonzalo, ¿cómo Jesús no quería o no quiso que fueran a relacionarse con los gentiles? ¿No es un Dios de amor y Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento? ¿Qué pasa acá? Es que Él tenía una misión primordial, primaria. ¿Y sabe cuál era la misión primordial de Cristo? Venir a salvar a su pueblo, a establecer su reino. ¿Sabe que usted puede ver el Evangelio de Mateo? Pasaron 10 capítulos proclamando, predicando, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero tristemente, los judíos y los israelitas rechazaron el mensaje y a su rey. Por eso usted puede ver ahí en Juan capítulo 1, versículo 10. Si me acompaña, quiero que vamos ahí para darle lectura, para que entendamos lo lamentable que fue para ellos haber rechazado a su Mesías, el ungido de Dios para redención de sus pecados. Juan capítulo 1, versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11, clave. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora, él vino a cumplir la tarea, pero los suyos no le quisieron recibir. Ahora, Jesús no se quedó allí amargado, triste, porque Él era Dios. Y en su presencia, el conocimiento anticipado de Dios, que sabe las cosas mucho antes que van a ocurrir, Él sabía que su pueblo le iba a rechazar. Por lo tanto, usted ve ahí Juan capítulo 1, versículo 11, el rechazo de su pueblo, literal, Israel. Pero versículo 12, el mensaje ahora es universal. Haber sido en el versículo 11 selectivo y para pocos, versículo 12, el mensaje se amplia y se pone en el concepto universal. Porque usted va a encontrar ahí la palabra todos. Versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y usted va a encontrar que por la gracia de Cristo nosotros somos considerados. Hermano querido, tanto usted como yo estábamos condenados a sufrir un destino eterno horrible en el infierno. En la justicia de Dios, ninguno podía salvarse. Dios está airado todos los días con el impío. Salmos capítulo 5, versículo 3 dice que Él aborrece a los malos. Él odia a los pecadores y a todo aquel que hace lo malo y el pecado igual. Muchas veces queremos romantizar que solamente Dios odia el pecado. Querido hermano, también odia al pecador en su justicia. Pero en su amor lo ama tanto que Él mandó a su único hijo a morir por ese pecado para darle salvación. Los atributos de Dios no se pueden separar. Muchos quieren separarlo. Y quieren hablar solamente de un Dios justo e irado con el pecador todos los días. Y quieren mostrar un Dios arbitrario que Él en su eternidad pasada, por llamarlo así de alguna manera,
porque Él es ayuno, Él es eterno. No tiene pasado ni futuro, sino un presente continuo. Y entre paréntesis, ¿sabe por qué la salvación no se pierde? Porque para Dios Cristo murió hoy, fue sepultado hoy y resucitó hoy por nuestros pecados. Amén. Dios en su eternidad pasada sabía. Y muchos piensan que Él decretó anticipadamente todas las cosas. Algunos para condenación y otros para redención. ¿Y sabe lo que me muestra allí? Que Dios se hace acepción de personas. Y Dios es un Dios justo. Si todos tenían que pagar, ninguno se iba a salvar. Por eso Él mandó a su Hijo para darle redención y una oportunidad única a todo pecador, para que todos sean responsables de su destino. Dios proveyó a Cristo. Él quiere que todos los hombres sean salvos, el deseo de Dios. Y usted puede ver allí que Él actuó para salvación. Usted puede ver ahí que no solamente les dice, le da instrucción de que por camino de gentiles no vayáis, sino que en segundo lugar, mire lo que le dice, y en ciudades samaritanos no entréis. ¿Qué es lo que era un samaritano? Era la mezcla del judío con el gentil. Se aborrecían, se odiaban, no se podían ver. Era una ofensa para un judío. Si un samaritano se asociaba en alguna comida o tocó su plato, ¿sabe lo que hacía el judío? Lo botaba, lo desechaba. Era algo inmundo para él. Y Jesús les dijo, no entren por los samaritanos. Pero aún así después nos enseñó con los samaritanos lindas historias. Incluso Él habló con una mujer samaritana. Pero en el tiempo de Él. Por lo tanto, usted puede ver, querido hermano, que Jesús no solo les transmitió, sino que también le impuso a sus discípulos que no debían ir ni entrar en territorio extranjero. Jesús tenía un plan primordial, su corazón latía por su pueblo. Y Él quería salvar a su pueblo en su prioridad. Usted puede ver ahí Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no, ¿qué dice ahí? Quisiste. Se da cuenta que Dios busca al pecador, Dios llama al pecador. Dios elige al pecador en Cristo. Pero ¿sabe lo que tiene que hacer el pecador? Responder a Cristo. Responder ese llamado por gracia. Y tristemente muchos no responden. No responden. Por lo tanto, usted puede ver ahí un padre amoroso que quería que su pueblo sea salvado. Pero en segundo lugar, el segundo aspecto, no solamente les dio instrucciones para que aprendieran su misión, sino que les dio, en segundo lugar, una orden. Dice ahí, versículo 6, parte A, id. Y sabe que ese id está en modo imperativo demandando una acción. No me habla de pasividad, sino de acción. Quiere decir que un creyente genuino, querido hermano, un verdadero discípulo, hace para el cielo, vive para el cielo. Es una persona que está activa para el cielo. No es una persona pasiva. Y sabe, querido hermano, que acá todos estamos encerrados en condenación. Pero no una condenación por pecado, sino por cuentas. Porque nadie se va a librar del tribunal de Cristo. ¿Y sabe qué? Usted va a ver allí que Él va a pedir cuenta de lo que hicimos con el mandato. Porque usted puede ver allí, nota, id no era una opción, no es una opción, es un mandato. Quiere decir que todos nosotros estamos bajo ese mandato. Y si no lo estamos haciendo, vamos a tener que dar cuenta.
aprendieron sumisión con las instrucciones, pero con la orden aprendieron obediencia. Tenían que obedecer. Tenían que obedecer. Predicar el Evangelio. ¿Sabe que lo que significa allí predicar? Trae la idea de una persona que proclama públicamente las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que en Cristo hay salvación, que hay esperanza. Predicar el Evangelio como un proclamador público que anuncia sin temor las buenas nuevas, buenas noticias. Querido hermano, no es cuando yo quiera, cuando yo pueda, cuando tenga tiempo, cuando desee hacerlo. No. Es que debo hacerlo. Y si no lo estoy haciendo, querido hermano, tendré que dar cuenta. El ir no es una opción, es un mandato. Sabe que Jack Wilson, el fundador de Palabra de Vida, escribió lo siguiente: es responsabilidad de cada generación alcanzar a su generación con el Evangelio de Jesucristo. John Piper dice, hay 3 tipos de cristianos cuando se refiere a las misiones mundiales: los que van, los que envían y el tercer grupo, los desobedientes. ¿En qué grupo estamos? David Livingstone proclamó de su corazón, envíame a cualquier parte, solo ve conmigo. Lo único que me interesa, como Moisés, ¿cierto? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Lo único que me importa es que Cristo esté conmigo. Lo único. Porque van a venir batallas, queridos hermanos, estamos en una batalla campal con el mundo y el sistema del mundo. Ideología, filosofía, huecas sutilezas, principios fuera de Dios, que no está Dios allí. Quieren adoctrinar a nuestros hijos. ¿Dónde estamos? ¿En qué grupo? Y en tercer lugar, porque el tiempo se me fue. No tan solo le dio instrucciones, no tan solo le dio una orden, sino que en tercer lugar, y lo que nos convoca el día de hoy, les dio una prioridad. Les dio una prioridad. Mateo capítulo 10, versículo 6b dice, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, le dijo, muchachos, comiencen por casa. Yo tengo el poder y la facultad de ir por el mundo y perdonar pecados. Pero yo soy un Dios de orden y quiero respetar mi orden. Y lo primero es la casa de Israel. Son los judíos. Después que ya hayamos estado en todas las regiones, pasemos al otro plano. Pasemos al segundo plano. Esto me habla que no aprendieron solamente sumisión, no solamente aprendieron obediencia, sino diligencia al orden del plan. No podían pasar por alto el primer punto. Tenían que ser diligentes. El antes nos marca una prioridad con prontitud. No solamente una prioridad, sino que lo tenían que hacer rápido. Si para Cristo era su casa, su pueblo, su nación, Israel primero, para ti, para mí, ¿cuál es mi prioridad? ¿Cuál es tu mundo? ¿Sabe por qué? Por tiempo no pudimos hablar allí, pero la palabra ahí usted la encuentra en Marcos y en Mateo, Marcos 16 y Mateo 28, cuando dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, id y hacer discípulos a todas las naciones. Pregunta, si yo no salgo al mundo, ¿quedo sin responsabilidad alguna de predicar el Evangelio? Eso es cuando tenemos una perspectiva hacia afuera de las misiones. Pero sabe, cuando nosotros nos asociamos hacia adentro, tenemos que analizar lo siguiente. Que hay una prioridad que nosotros tenemos que prestar diligencia. Hay ovejas perdidas en Chile,
¿Hay ovejas perdidas en mi barrio? ¿Hay ovejas perdidas en mi casa? ¿Hay ovejas perdidas? ¿Sabe que el concepto de las ovejas perdidas simbolizan a aquellos que están perdidos, sin esperanza, cegados por el diablo, encadenados y condenados por el pecado? ¿Hay ovejas así? ¿Sabe que Dios busca hijos fieles para que vayan a encontrarlas? Para que vayan a buscarlas. Hechos 13:47 dice, así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿Qué quiere decir comenzar en casa? Tu hogar, tu familia. Mi hogar, mi familia. ¿Sabe qué? La prioridad de Cristo es que yo sea misionero en mi hogar, con mi familia. Muchas veces, ¿sabe lo que ha ocurrido y pasa en las misiones? Que los misioneros se dedican tanto a mirar hacia afuera que el diablo se le mete por dentro. Y pierden a sus hijos, pierden a su matrimonio, porque se preocuparon afuera, pensando que la misión era afuera solamente. Hay una misión prioritaria y primordial: su familia, hermano, su esposa, su esposo, sus hijos. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en nuestra familia? Hablándole de ese Cristo Señor y Cristo Salvador. Que Él quiere ser el amo, el Señor de la vida. No tan solamente como Salvador, sino Señor. Que Él quiere reinar en el corazón de sus hijos. No tan solo ahí su familia, su hogar, su iglesia, sus hermanos. Muchachos, y en otras palabras, si el Señor Jesucristo tomamos sus palabras, nos diría lo siguiente: muchachos, comiencen por casa, comiencen por su casa literal y también allí lo que es su hogar, pero también su iglesia. ¿Qué ministerio estamos tomando en nuestra iglesia? ¿En qué soy parte yo para poder hacer la demanda del cielo y cumplir lo que el Señor me pide? ¿En qué estoy involucrado en la casa de Dios? En mi iglesia. Ahí puse una foto del club bíblico. Qué gratificante en mi corazón cuando veo el club bíblico. De empezar con poquito ahí, Claudio cansado, Pancho ayudándole ahí el año pasado a remar. Llegamos nosotros por la gracia del Señor a ser parte del equipo. Juntos empezamos a soñar. Y mira el milagro lo que está sucediendo. ¿Y sabe por qué? Porque dispusimos nuestro corazón a obedecer. A hacer la tarea. A empezar por casa. Ocuparnos de los jovencitos. Hay niños, hermanos. Hay mujeres. Hay hombres. Las reuniones de hombres. Las reuniones femeninas. Los niños. Ocuparnos en esa generación. En tercer lugar, tu casa, tu comunidad, tu barrio, tus vecinos, tu país. ¿Sabe qué? Uno de mis sueños cuando estaba ahí, antes de entrar a estudiar la Palabra de Vida, era querer ser director de Palabra de Vida Holanda. Y soñaba, me gustaba el color naranjo, la naranja mecánica. Bueno, no es color naranjo, anaranjado, siempre me han corregido. Y soñaba, y sabe que llegué al instituto ahí en Argentina y me di cuenta de la necesidad que hay en Chile. Y sabe que muchas veces pensamos que Palabra de Vida tiene que llegar a todo el mundo, aunque está más de 80 países. Pero el objetivo no es que llegue Palabra de Vida, sino la Palabra de Vida. Y muchas veces nosotros no vamos a poder llegar a lugares, pero si una iglesia, una célula, capaz un matrimonio llevando la palabra de vida a aquellos que la necesitan. Y como cuerpo tenemos que tener esa fuerza y esa unión. Porque Palabra de Vida solamente es una organización.
La demanda es que la palabra de vida sea anunciada, ese pan de vida a hambrientos espirituales, esa agua de vida a sedientos espirituales. Nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestros vecinos. Mire, ya para terminar, ¿en qué lugar estás? ¿En qué lugar me encuentro? Voy a acercarme aquí porque no veo muy bien. Hay una frase que escribió Paul Washer, un pastor, un teólogo. Dice, o bien desciendes dentro del pozo como misionero, o bien sostienes la cuerda de aquellos que bajan. Solo dos grupos. El otro pensaba en un tercer grupo, John Piper. Él piensa en dos, los que descienden al pozo y los que sostienen la cuerda. ¿En qué grupo me encuentro? Si no estoy bajando al pozo, tengo que estar sosteniendo a los que bajan. Querido hermano, esa es la demanda. No es una opción, tenemos que predicar el Evangelio. Y tenemos una tremenda visión de ser parte de las misiones. ¿Sabe que John Knox fue reconocido por sus oraciones? La reina de su país le tenía miedo a John Knox. ¿Ya? Le tenía miedo a las oraciones de John Knox antes que el ejército de su mismo país. Imagínense ese hombre cómo oraba. Y una de sus oraciones, uno de sus clamores fue ese: dame Escocia o muero. Qué lindo sería poder decir acá y orar: Señor, dámelo Espejo o muero. Dame mi barrio o muero. Dame a Chile o muero. ¿Sabe qué? En un momento estaba ahí también una duda, y de parte de Dios hablando a Isaías, en este diálogo le dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Bien, Isaías dice allí: heme aquí, envíalo a él. ¿Dijo así? Heme aquí, envíame a mí. ¿Sabe, querido hermano, para terminar, somos muy buenos de responsabilizar a los otros? Pero hay una responsabilidad que no podemos negar. Vamos a dar cuenta. Y hay 5 coronas, pero más de 5 coronas y galardones, premios que el Señor va a dar. Y no es deudor de nadie. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a responder a ser parte de la obra misionera? No necesita salir a otros países, querido hermano. Su casa es su hogar, su iglesia, su barrio, su país. Empecemos por casa. Vamos a orar. Amado Dios del cielo,